Hola chicas. Bueno, llevo para grabar este vídeo la verdad que bastantes meses. Estamos a día exactamente, 19 de marzo, son las 5 menos 10 de la tarde. Llevo bastantes meses pensando en hacer este vídeo, pero sí que es verdad que no sabía cómo enfocarlo. Entonces, voy a hablar de cómo llevé mi postcompetición. Me gustaría que este vídeo no fuese un vídeo con demasiados cortes. No tengo ningún tipo de guión, no tengo ningún tipo de absolutamente nada. Simplemente me quiero centrar en contarlo de forma cronológica y ya está. Y contaros un poco pues las sensaciones que tuve yo, qué pasé, qué pasó en mi cuerpo, qué pasó en mi cabeza, en fin, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque considero que este tema se habla muy poco en redes sociales porque no es un tema fácil, seamos sinceras. En el sentido de que tenemos que tener en cuenta que al final los competidores, cuando terminamos de competir, venimos de vernos en nuestro super prime de físico y después de esa competición, ese físico se va a ir. Entonces, ahora, como os digo, me ha nacido completamente el grabar este vídeo y contaros un poco cómo fue mi experiencia y, sinceramente, espero poder explicarme bien. Porque la verdad creo que es un tema bastante delicado y no quiero que se malinterprete nada. Y como os digo, es algo que me ha salido poder contar y quiero aprovecharlo. Vamos a partir de la base de que yo cerré temporada el 7 de septiembre de 2025. Estamos a 19 de marzo. Ha pasado un poco de tiempo ya. Han pasado exactamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Han pasado 7-8 meses aproximadamente. Vale, ¿qué sensaciones tiene una persona cuando termina de competir y de repente se abre la veda de que no tienes ningún tipo de fecha, de que no tienes ningún tipo de presión, te relajas después de tantísimos meses con tanto piloto automático? Porque es que literalmente tú, cuando te metes en una preparación de culturismo, no te apetece hacer ciertas cosas que tú tienes que hacer si quieres competir. O sea, esto es así. ¿A qué me refiero con esto? Que hay días en los cuales te comerías un bocata de jamón y es muy probable que no puedas hacerlo. Y hay días en los que no irías a entrenar porque estás literalmente hecha una mierda en cuanto a energía, pero sabes que tienes que seguir haciéndolo. Un momento, que tengo una hija perruna. Como os decía, al final tú en una preparación tienes que seguir cumpliendo con absolutamente todo, con tu entrenamiento, con tu dieta, con tu cardio, con tus reportes, con todo. ¿No te apetece? Me da igual, lo tienes que hacer. Y si no, no compites. Ya está, no tiene mucho más. Entonces, como os decía, cuando tú haces la última competición y sabes que vas a cerrar temporada, lógicamente la presión que llevas durante tantos meses aguantando en tu cuerpo y sobre todo en tu cabeza, cuando la temporada termina, voy a aclarar una cosa. Yo hablo desde el punto de vista de la primera vez que una persona compite, ¿vale? Esto, según tú vas acumulando años de competición, toda esta gestión mental va mejorando, ¿vale? Y si no va mejorando, lo vuelvo a decir, no compitas. No. Métete a otro deporte o yo qué sé, o juega al ajedrez, lo que tú quieras, pero no compitas. Más que nada porque te vas a destrozar la vida. Y no. Yo, de hecho, a mí las chicas que a veces me dicen que tienen como una relación con la comida y un poco... yo siempre se lo digo, ni se te ocurra competir porque es que te hundes la vida, o sea, te la hundes. Entonces, como os decía, cuando tú terminas la última competición y cierras temporada, la veda se abre. ¿Eso qué quiere decir? Que, claro, tú al final estás en un punto en el cual te comerías a tu madre por los pies porque vienes de muchos meses pasando mucha hambre, con muchísima letargia, que esto básicamente es un cansancio constante. Tú, aunque duermas, estás reventado. O sea, esto es así, tal cual. Y luego encima hacer las cargas de hidratos, y yo no sé si a alguien más que esté viendo este vídeo y compite le ha pasado, pero yo al día siguiente de la carga estaba peor que cuando estaba en descarga, porque tienes como toda esa letargia que te genera el tema de la glucosa por la carga de hidratos y todo esto. Eso sí, los entrenamientos son una locura, ¿eh? Un bombeo maravilloso. La cosa es que, como os decía, cuando tú terminas temporada, llega un momento en el que vuelves a tener tus comidas libres, vuelves a tener la comida un poquito más alta, tampoco demasiado alta, porque no puedes
reventarte a kilos. Me refiero, tú ahora mismo en ese punto estás en un momento en el cual es muy fácil que tu peso y tu cuerpo haga así y se cambie completamente. Y empiezas a subir, pero a subir mal en plan porcentaje de grasa alto. Entonces, bueno, yo tuve un rebote de 13 kilos. Y lo que pasó en mi cabezota básicamente fue que yo no sentí que tuviese una ansiedad con la comida, de decir, guau, es que me como toda la despensa, me como toda la nevera, me voy a cenar por ahí, me pido toda la carta porque es que quiero comer. Yo lógicamente tenía esas ganas de comer sin fin, pero tenía también claro que no quería que esto me produciese un TCA, o sea, yo lo tenía muy claro. Más que nada porque yo además vengo de un pasado en el cual antes de comenzar a entrenar, yo comencé a entrenar porque tenía sobrepeso, me sentía muy mal con mi cuerpo y con mi cabeza y de repente llegó el gimnasio y literalmente me cambió la vida. Cosa que voy a estar, eternamente agradecida a la Andrea de 2020 por comenzar a entrenar y comenzar a priorizarse y a ponerse en el lugar en el que de verdad merecía estar. Y todo eso a mí pues me llevó a competir en un futuro. Voy a seguir compitiendo porque al final me encanta esto, lo amo y lo disfruto. Entonces, como os decía, a mí me daba mucho miedo volver a los años de 2016, 2017, 2018, 2019, porque yo durante esos años vivía en un constante atracón. O sea, chicas, de verdad, esto... yo sé que da muchas veces como vergüenza decirlo en alto, pero yo tenía muchos problemas. O sea, yo lo veo ahora mismo con perspectiva y digo, madre mía, hermana, te ponías hasta el culo, ¿eh? Por eso tenía ese sobrepeso, básicamente. Y la cosa es que yo literalmente me cogía la barra de fuet, la barra de pan, me lo comía las dos cosas completas, luego me cogía las galletas Príncipe, me las zampaba, bueno, una locura. Entonces, claro, a mí después de competir me daba miedo volver a eso, porque a mí me había costado mucho entender lo que me estaba pasando y me había costado mucho dolor y muchas cosas que tenía que gestionar y que me había llevado también mucho tiempo entender de dónde me venían todas esas cosas. Entonces, como os digo, yo después del postcompetición, o sea, no, durante el postcompetición, me daba mucho miedo como volver a esos tiempos. Afortunadamente, no fue así. Gracias, Dios mío, por fin. El caso es que yo en ese momento, como os digo, yo tenía muchas ganas de comer, porque creo que le pasa a todo el mundo cuando viene de pasar hambre y de repente le pone una hamburguesa con bacon en la cara y dice, te la puedes comer sin ningún tipo de problema. Pues tú, claro, te quieres comer, no una hamburguesa, te quieres comer 84, o sea, tal cual. Entonces yo durante esos meses, sobre todo fue yo creo que el mes de septiembre, octubre, incluso casi hasta noviembre, yo en Navidades ya sentía que estaba completamente estable y que todo perfecto, pero sí que hubo ahí unos meses en los que yo decía, Andreita, contrólate, porque como no te controles, tú ya sabes dónde acaba esto. Entonces sí que es verdad, como os digo, que yo sentí mucho esa ansiedad con la comida, pero traté de mantener siempre la cabeza lo más fría posible. Sin olvidarme también de que tenía que volver a disfrutar de la comida. Y al final salía de un mecanismo modo robot en el cual tenía que cumplir con lo que tenía que cumplir y yo lo cumplía, sin ningún tipo de problema. De hecho, no me costaba absolutamente nada y lo disfruté muchísimo esa primera preparación. De verdad que la guardo muchísimo cariño y de hecho, es que me pongo a pensar y se me pone los pelos de punta porque, está todo documentado por YouTube y quien habéis seguido toda mi preparación sabéis que la viví con mucha emoción. Me pasaba el día entero llorando, pero de felicidad y fue maravilloso, la verdad. Mucha letargia, mucho hambre, mucho cansancio, muchos kilos bajados, bajé 21 kilos en la preparación, mucho trabajo detrás. Pero la disfruté mucho y mi primera competición creo que ha sido de los días más especiales de mi vida con toda mi familia y con todo porque de verdad, ¡que llora, tío! No llores. Entonces, como os digo, yo no quería que algo que yo viví con tanta emoción y con tanta alegría y con tanto amor sobre todo, no quería que desembocase en algo feo. Entonces, por eso
yo en mi poscompetición decidí disfrutar de la comida, porque decidí disfrutar de la comida y yo lo digo bien claro, o sea, a mí me apetecía irme a comer una hamburguesa y me iba a comerme la hamburguesa. Me apetecía comerme un bol de cereales enormes con proteína, me lo comía. Me apetecía comerme un bocata de jamón, me lo comía. O sea, me refiero, intenté en ese momento darle a entender a mi cabeza que sí, que teníamos que seguir trabajando en esta preparación, pero que a la vez yo podía volver a disfrutar de la comida y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque para bajar siempre iba a tener tiempo, pero tampoco quería que se me fuese demasiado la flapa, ¿sabes? O sea, a ver, no nos pasemos, disfrutemos, pero con cabeza, ¿sabes? Entonces, como os digo, pues reboté 13 kilos. Es por eso por lo que decidimos hacer solamente 3 mesecitos de volumen, que lo tuve desde finales de septiembre aproximadamente hasta antes de Navidades, más o menos. Y desde después de Navidades hasta ahora, llevo ya, esta es la 11ª semana de definición. Tampoco creáis que he bajado demasiados kilos, la verdad. No sé exactamente cuántos kilos he bajado, porque yo empecé la defi con 68, 69 kilos aproximadamente y me he pesado hoy y estoy en 65,2. O sea, me refiero que no he bajado ni 4 kilos, ¿sabes? Y la verdad estoy muy contenta porque creo que ahora mirándolo con perspectiva, después de que haya pasado el tiempo, creo que el postcompetición, pues mira, lo he hecho lo mejor que he podido. Y sé que según vayan pasando los años y vayan pasando las temporadas y vayan pasando las preparaciones, sé que yo cada vez de cabeza voy a estar cada vez más fuerte y sé que cada vez lo voy a gestionar muchísimo mejor. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo me refiero, yo siempre he tenido, en el postcompetición siempre he tenido como la mentalidad de decir, vale, vamos a disfrutar de la comida, vamos a crecer, vamos a mejorar, vamos a seguir trabajando, pero vamos a intentar que no se te vaya demasiado la pinza. Entonces era como un poco eso, ¿no? Como un poco cal, un poco arena, un poco, ¿sabes, no? Un poco de mixing. Y no sé, y a día de hoy estoy contenta por cómo lo hice. Sí que es verdad que, bueno, además en esos meses ya no solo tema postcompetición, sino que yo también estaba sintiendo en mi cuerpo sensaciones, y en mi cabeza también, sensaciones que yo no había sentido nunca, que era como, ¿por qué me está pasando esto? No sé definirlas, o sea, me encantaría poder explicaros las emociones que yo estuve sintiendo, pero es que no las sé definir a día de hoy, o sea, sigo sin saber definirlo. Yo lo resumo un poco a, pues eso, esa ansiedad, esa veda que se abre y se te puede ir la cabeza completamente y ponerte en, yo qué sé, tío, en 80 kilos, ¿sabes? O sea, y decir... y claro, a ver, vamos a hablar claro, ¿vale? O sea, yo sabéis que soy muy transparente y siempre soy muy sincera y muy directa. Yo no me quería poner gorda que te cagas. ¿Por qué? Porque sabía que luego iba a tener que chupar más hielo que en la propia preparación. Si quería seguir compitiendo, claro. Si no quería seguir compitiendo, pues eso era una movida mía y punto. Pero yo no quería llegar a esos puntos, porque además yo no tengo una genética de chica hiper delgada. No, todo lo contrario. Yo siempre he sido una chica que ha tenido grasa y que se la ve grande. O sea, siempre, porque mi genética es así. O sea, en mi familia no somos flacos, la verdad. Y encima soy de buen comer, ¿sabes? Entonces, pues ya está. Se juntaron las ganas de comer con el hambre, y nunca mejor dicho. Entonces, bueno, como os digo, pues un poco las sensaciones fueron esas y ya os digo que yo además en ese punto estaba pues eso, intentando entender mi cabeza, intentando entender mi cuerpo, porque yo comía, pero era como, es que me comería 2 platos más como el que me acabo de zampar, ¿sabes? Pero claro, en ese momento tienes que mantener la cabeza muy fría y muy fuerte y decir, ya, sí, yo lo sé, pero no puedes. Y yo no es que estuviese comiendo poco después en el post-competi, o sea, no, para nada. Yo estaba comiendo cantidades que eran generosas, bastante bien, pero para que veáis hasta dónde llega el cuerpo y la cabeza, que si tu cabeza te dice, me da igual que hayas comido, yo no estoy saciada, quiero que sigas y sigas y sigas, al final eso es ansiedad. O sea, no tiene otro nombre, es ansiedad. Y además es que comes sin disfrutar la comida.
porque estás poniéndote hasta el culo, literalmente. Entonces, bueno, como os digo, además a mí se me juntó ahí, pues eso, el post-competición, también con algunos problemas personales y demás, y fue un poco jodido. Pero ya no jodido a nivel de físico, porque claro, lógicamente yo también, como os decía al principio de este vídeo, vienes de verte en tu puñetero prime de físico y de repente empiezas a taparte, a aguarte, a retenerte, a coger grasa, a no sé qué. Y dices, ¿qué mierda es esta? Entonces, claro, te ves en el espejo y dices, bueno... no me termina a mí de convencer demasiado esto que estoy viendo, pero yo sí que es verdad que me consolaba mucho, porque literalmente esa es la palabra, me consolaba mucho con coger y decir, vale tía, sí, ya no estamos en el punto de competición, pero los entrenos que te estás metiendo y la comida que estás comiendo, ¿eso qué? Eso en preparación no estaba. Entonces, bueno, intenté como, ya os digo, como consolarme un poco con eso y intenté no darle demasiada importancia al físico. Lógicamente, pues siempre hay algo ahí que te está como con un ojo puesto en cómo está evolucionando tu físico y tal, pero yo intenté que no fuese todo eso, ¿sabes? Y mi deporte se basa en literalmente tu físico, porque literalmente se basa en eso. Pero no, chicas, o sea, no y no. ¿Por qué? Porque cuando tu cabeza está bien es cuando tu físico va a responder. Si tu cabeza no está bien, tu físico no va a responder. O sea, olvídate, tal cual. Tienes que estar tranquila. Igual que, por ejemplo, meterte en una preparación para competir. Tienes que estar en un punto de tu vida en el que haya estabilidad, tú estés bien, estés tranquila, le puedes hacer frente a todo. Todo. Porque una preparación consta de las 24 horas del día y de los 7 días de la semana. Como os decía antes, me da igual que estés cansada, me da igual que tengas hambre, tienes que ir a hacer tu cardio, tienes que ir a hacer tu entrenamiento y te callas. Entonces lo he dicho, chicas, yo me siento bastante afortunada porque, como os digo, aunque no fuese una fase fácil, siento que la he superado con éxito. Y también sé que según vayan pasando los años y las temporadas de competición, sé que cada vez lo voy a gestionar mejor. Porque a todo el mundo le pasa esto, que según va sumando años va gestionando todo mejor, porque tú también te vas conociendo cada vez más. A ver, tú al final te metes una preparación conociéndote. Bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría de veces pues pasa eso, ¿no? Entonces cuando viene un post-competición, si tienes la mente fuerte, pues lo puedes gestionar bien. También es muy importante que tengas un buen preparador al lado, ¿eh? Esto es muy importante. Yo, afortunadamente, considero que tengo uno de los mejores preparadores de España, y que es Diego Gudín, por si alguien no le conoce. Diego Gudín, o sea, por favor, muy top. Yo le quiero mucho, ya lo sabe. Y también creo que es muy importante lo que os digo, tener un preparador o una preparadora, lo que tengáis, que de verdad os ponga los pies en el suelo. A mí Diego me dijo, te estás calentando, relájate, las comidas libres, relájate. Y es que es verdad, o sea, yo no puedo decir que no era verdad, porque es verdad, o sea, yo llegaban las comidas libres y era como, buah, me relajo, como y me voy a mi casa dando vueltas, ¿sabes? Pero es lo que os digo, yo tampoco quería crear una mala relación con la comida y empezar a ver los alimentos como solo calorías y solo macros. Pues no me da la gana, la verdad. No he sido nunca una chica obsesionada con las calorías. No quería que ahora comenzase a serlo, ¿sabes? Entonces, bueno, eso. No sé qué más deciros, la verdad. Creo que más o menos eso es un poco el resumen. No sé si me dejo algo por el camino. Si me dejase algo por el camino, pues os lo voy a contar igual, la verdad. Y ya está, porque al final, de verdad, yo desde el día 1 de preparación os lo dije. Yo quiero enseñaros la parte buena y la parte mala de este deporte, y sobre todo la parte real. Y el post-competi es una parte muy real del culturismo, y eso es así, tías. Entonces tienes que tener las cosas muy claras, tienes que tener también muy claro qué es lo que quieres conseguir, y luego es lo que yo he hablado muchas veces con Edu y con mis amigos y demás, que cuando tú compites
la primera vez hay mucha gente que luego ya no vuelve a competir. Y es porque en el post-competi le ha hecho pupita o porque se han dado cuenta de que tenían ahí heridas que todavía no habían curado. Y lo mejor que pueden hacer esas personas es no volver a competir, de verdad. O sea, no volver a competir. Empezar a comer por sensaciones, empezar a entrenar por sensaciones también. Mira, ahora que digo esto, me acabo de acordar una cosa. Luego también hay mucha gente que cuando está en el post-competi no te apetece entrenar. No te apetece. A mí me pasó. No me apetecía nada entrenar y lo amo, tías. O sea, lo amo. Amo entrenar. O sea, es que lo amo. Yo entrenaría todos los días si fuese por mí, pero no puedo. Mi cuerpo se tiene que recuperar. Pero yo entrenaría todos los días. Y en el post-competición yo iba a entrenar obligada. Obligadísima. ¿Pero por qué? Porque yo sí que es verdad que pienso que a día de hoy creo que hice bien en obligarme en ese momento. ¿Por qué? Porque yo al final entrenar, como os digo, lo amo y no me cuesta absolutamente nada, pero absolutamente nada. De hecho, es mi momento favorito del día, sin duda, desde hace 6 años, o sea, tal cual. La cosa es que en esos momentos, en el postcompetición, como os digo, claro, es como que ya tú como que sueltas, ¿sabes? O sea, vas con la sexta metida durante muchísimos meses y de repente ya sueltas sexta, metes primera y vas relax, relax, relax. Y está muy bien, porque te lo has ganado y tienes que descansar. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente ahí desconecta y dice, yo paso, yo no voy a entrenar, voy a tomarme no sé cuánto tiempo libre, o si me apetece entrenar voy, si no me apetece no voy, lo que sea, ¿no? Pero es muy importante, yo creo que en ese momento que tiremos mucho de disciplina y que digamos, no. Yo tengo que ir a entrenar, no me apetece, no. Tengo que hacer un entrenamiento que sea a lo mejor en cuanto a intensidad un poco más ligero. Vale, lo hago, pero no dejo de entrenar, porque si dejas de entrenar, es que es muy probable que ahí te metas en un hoyo en el que luego volver a recuperar una buena relación con el entrenamiento sea muy complicado. Entonces yo, como os digo, yo como que me obligaba, pero porque cuando comenzaba el entreno me costaba muchísimo comenzar el entrenamiento, pero en mitad del entreno yo ya estaba bien, ¿sabes? Yo ya estaba totalmente metida en el entrenamiento y ya no me costaba. Pero sí pasa, o sea, sí pasa. Tú terminas de competir y no quieres seguir la dieta, no quieres hacer el cardio, no quieres entrenar. No quieres, y es así porque estás agotada y es normal, y es completamente normal porque llevas muchos meses metida pues eso, en un piloto automático y mucho estrés, mucha presión y mucho cansancio, o sea, esto es así. Pero por eso mismo cuando estás en un post-competición luego tienes como que obligarte un poco a seguir con el plan, porque como encima dejes de entrenar y te pongas hasta el culo de bollicaos, amiga que la cagas, o sea, tal cual. Entonces, bueno, eso. Lo dicho, chicas, espero que os haya gustado un poco cómo lo he compartido. Ya os digo que es que voy pensando las cosas según las voy diciendo y he intentado, pues ya os digo, comentaros un poco toda la situación de manera lo más real posible. Entonces, bueno, ahora como os digo, estoy en definición, estamos ya en la última fase de la definición, ya tengo abdominales, tías, o sea, bueno, a lo mejor ahora no se ven, o sí, no sé, es que no sé si se están viendo en la cámara, pero que yo ya tenga abdominales, teniendo en cuenta que yo a nivel genético, donde más acumulo la grasa es en la tripa y en la espalda, que yo ya tenga abdominales, esto ya es muy buena señal. Entonces, como os digo, ya estamos en la última fase de la defi y la idea es meternos en un volumen bueno, un volumen bien tocho y ya volver a competir. Así que, bueno, eso os cuento, tías. Ya os digo que a día de hoy estoy muy bien, me encuentro muy pero que muy bien. Siento que esos 3 mesecitos de volumen y luego desde el principio de la definición, porque al final, claro, tú cuando empiezas un déficit calórico bajamos calorías, bajamos cantidades, pero es de forma muy progresiva. Entonces yo considero, porque me conozco y porque conozco mi cuerpo, considero que en la primera parte de la defi seguí mejorando a nivel muscular. A día de hoy tengo bastante menos comida que cuando empecé la defi, entonces lógicamente no puedo crecer porque no tengo suficiente alimento, pero creo que los meses que hicimos de volumen después de la competición y la definición que estamos haciendo ahora, creo que ha sido una muy buena mejora. Yo me veo enorme, pero enorme, o sea, enorme de fuerte, ¿sabes? Y me encanta. Y nada, chicas, y lo he dicho que, pues bueno, esta es mi historia, Patricia.
del post-competición. Y lo he dicho, chicas, que muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por apoyarme siempre, porque siempre estáis ahí. Y nada, lo dicho, suscríbete, si todavía no estás suscrita, te dejo por aquí también en la descripción mis redes sociales. Lo he dicho, chicas, de verdad, de corazón, 1000 millones de gracias. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.